Diálogos equinocciales. Una producción de Radio Acacia, la voz de la masonería equinoccial. En la masonería, igual que en toda organización humana, hay ciclos administrativos que responden a un orden establecido y consensuado por sus miembros desde hace varios siglos. Hoy compartiremos un diálogo con el gran maestro de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, Adolfo Salcedo, en la culminación de su periodo al frente de esta institución, que dicho sea de paso, hoy es el organismo masónico más importante del país. Radio Acacia propone el acercamiento entre la masonería y la sociedad para develar aspectos de su filosofía, principios y proyecciones, los mismos que se enmarcan en la trilogía Libertad, Igualdad y Fraternidad, muy lejos de las especulaciones que se han construido alrededor de su discrecionalidad durante su presencia en la historia del mundo. Les invitamos a buscarnos en las redes sociales como Radio Acacia, la voz de la masonería equinoccial. Acacia Radio. Para interactuar con la sociedad y el mundo. Bueno, volvemos entonces en esta interesante entrevista que estamos con nuestro muy respetado gran maestro. En noviembre del año pasado, nuestra Gran Logia cumplió 45 años de existencia. Y durante la celebración que teníamos de este importante suceso, veíamos muchísimos logros y nos llamó la atención a muchísimos hermanos el hecho del enorme reconocimiento que la Gran Logia Equinoccial del Ecuador había alcanzado a nivel internacional. Nuestro muy respetado gran maestro es presidente de la Zona 4 de la Confederación Masónica Internacional. La Gran Logia ha ido teniendo una suerte de inserción muy importante con otros grandes orientes de América Latina y del mundo. ¿Qué nos podrías tú señalar respecto de este tema? Los principales logros alrededor de aquello. Como Gran Logia se ha ido generando esa presencia a nivel internacional. Hoy tenemos la presidencia de la cuarta zona y que iba constituyendo un derecho en el tiempo y la alternabilidad con que se lleve el proceso, porque no es simplemente que va un escogitamiento sin que exista un debido proceso para que la alternabilidad de las diferentes grandes logias en los espacios, en las zonas que conformamos la Confederación Masónica Interamericana podamos participar. Perdón, es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que la Gran Logia Equinoccial del Ecuador le corresponde la presidencia de la Zona 4. Intervino la Gran Logia Equinoccial del Ecuador apoyando dentro de esa presidencia en la gran maestría de nuestro querido y respetado hermano Edgar Jarrín, pero por pedido de la Gran Logia del Ecuador, cuando era el gran maestro Humberto Plaza. El trabajo dentro de la presidencia de la Zona 4, así como miembro de la Confederación Masónica Interamericana, como vicepresidente que corresponde, que no es a la persona, sino al puesto del gran maestro, y eso también es importante precisarlo, le ha dado la oportunidad a esta, mi gran logia, de poder servir en los espacios que requiere la Confederación Masónica Interamericana. Y la Confederación Masónica Interamericana que busca dentro de la fraternidad de las grandes logias regulares, el cumplir con objetivos también de carácter académico, perfeccionamiento, articulación dentro de los aspectos regionales, nos ha permitido generar ese tránsito. También con un relacionamiento interesante con la Zona 6, ¿sí? En la cual está Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, ¿sí? Portugal, que a veces
por el espacio territorial, va imbricando unas acciones muy interesantes. Adolfo, Por eso, hoy en día, nada más para finalizar con esto, además de ser parte de la Confederación Masónica Interamericana, también somos parte de la Confederación Masónica Sudamericana. ¿cuáles son los retos de la masonería del siglo XXI? ¿Y qué están conversando desde la CMI para afrontar esos retos? A ver, creo que la acción que lleva el presidente, nuestro querido y respetado hermano Lito Porto, y con una gestión muy importante que ha desarrollado nuestro querido y respetado hermano Rubén Franz como secretario de la Confederación, ha permitido que se genere no solo el espacio con organización de Estados americanos, que cumple un objetivo de posicionamiento, de acompañamiento dentro de lo regional, ¿sí? Llámese temas electorales, llámese los temas de seguridad, llámese los temas a nivel también de el cumplimiento de la legalidad dentro de nuestros países. Llámese el tema de los derechos humanos, que creo que la orden a nivel internacional tiene mucho por aportar. Ahí hay una agenda que está establecida y predeterminada para fortalecer, para unirnos más. Eso es lo que busca, ese es el objetivo. Y ser también partícipes del convivir permanente de nuestras sociedades. La reunión de la OEA permitió explorar ese espacio. Ahora, como manifesté anteriormente, no podemos decir esto se hizo, hay que dar continuidad. Más bien nombraba la reunión de la OEA por la declaratoria, por ese manifiesto que hace la CMI respecto a problemas fundamentales de la humanidad, como educación, como respeto a los derechos humanos, como uso responsable de los recursos en un tiempo de crisis civilizatoria. Hay un pronunciamiento y desde esa lógica un poco profundizaba los retos de la masonería en sí. Pero digo yo, perdón, Sí. Justamente un continente que es el más inequitativo del mundo. Supongo yo que la masonería americana, la masonería latinoamericana, debería tener algún papel frente a esa realidad lacerante, ¿no? Que es el continente donde hay extrema pobreza, así como existe extrema riqueza concentrada en poquísimas manos. Puede ser orientadora, puede ser, por ejemplo, trabajar en proyectos conjuntos. El mundo confronta hoy pobreza, el mundo confronta hoy deficiencia en los sistemas educativos, deficiencia en los sistemas de salud, la inseguridad. La declaratoria es eso, es una declaratoria que fundamenta dentro de nuestros principios fortalecer espacios de observación para transformación, derechos humanos, la vida, la seguridad, la educación, el ambiente. Pero queda en un postulado vacío si esto no se hace carne propia. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra Gran Logia, tiene que profundizar esos temas. Si no es una reunión y llegas a generar una declaración, como también hubo con el tema acá cuando hicimos sobre libre pensamiento, laicismo y laicidad dentro de la masonería, si eso no le sigues alimentando, queda estéril. Pobreza es grave, porque la pobreza dentro de una visión multidimensional, como hoy se lo plantea, Estructural. no solamente es la falta de recursos económicos, es falta de educación, de salud, de servicios básicos, de oportunidades de empleo. De seguridad. ¿Cómo constituir espacios de reflexión? Que por lo menos eso ya el espacio de reflexión permita generar una acción, no simplemente una declaración. Entonces, creo que hoy
eso ya no es tarea de la Confederación Masónica, porque ya se vuelve propio. Cada gran logia, dependiendo sus espacios, su territorio, sus elementos de política. No es sencillo. A veces parece fácil, bueno, salgan los masones, ¿sí? Y luchen por las bases de transformación. Tienes que ver en qué espacios estás haciendo. Ahora, ¿Y con qué elementos logras hacer eso? diríamos que el gran desafío está en el hacer. Y si no se toma la iniciativa, yo creo que, y ahí está también un gran desafío para la masonería, y en especial justamente en estos continentes donde la desigualdad es estructural, es crónica, y a veces también eso nos ha bloqueado como para poder inclusive reconocer esos problemas que estamos viviendo. Entonces ahí quedaría un gran desafío, gran maestro. Por supuesto, pero reitero, a ver, cuando tú tienes organizaciones que agrupan a diferentes estados o naciones, no puedes tener una receta única, porque tienes que acoplar de acuerdo a tus propias realidades. Entonces, cuidado, confundimos lo que tiene que hacer quien articula a las grandes logias frente a lo que cada gran logia tiene que hacer. O sea, el desafío también va hacia el manejo de la diversidad. El Ecuador y los masones tenemos que unirnos, no para estar bajo un mismo cuerpo, bajo una misma institución. Las instituciones tienen que tender a articularse y coordinar. No podemos como niños seguir jugando territorio en una tierra y con una navaja. Tenemos que llegar a entendernos. Pero claro, para entenderse entre dos tiene que haber el compromiso de las partes para respetarse y poder integrarse. ¿Por qué va mi mensaje? El primer trabajo que hay que hacer en el Ecuador es bajo un mismo paraguas, no de una institución, sino de respeto a las instituciones, tener una confederación masónica ecuatoriana, donde la Gran Logia del Ecuador, la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y otras grandes logias que nacieron o fueron parte de la misma matriz, podamos articularlos. Entonces, lo internacional, mira, quiero ver hacia afuera, pero primero tengo que ver hacia adentro. ¿Y cómo voy yo articulando? Respetándonos. Cada uno en su espacio, cada uno en su construcción, pero respetándonos. Y hasta este momento, en mi gestión, ante todo, se ha marcado eso. Respeto, por tanto, respétame. Doble V. Así es. Yo recuerdo en el año 1999-2000 hubo un encuentro de la masonería en Riobamba y Germán Flora Andrade ya planteaba esto de la Confederación Masónica, y el gran limitante de la Confederación Masónica son los viejos sofismas del pasado que atan a la masonería. ¿Qué tanto daño puede hacer una mal llamada regularidad, un desprecio al otro, un reconocimiento al otro? ¿Cuáles son los retos que tiene la masonería en el siglo XXI para unificar desde la diversidad, desde el respeto y desde valores fundamentales que hacen a la masonería? Es decir, sembrar en el templo social valores, principios para transformar la vida. A ver, primero, el concepto de regularidad tiene que tener un origen. Eso no es discutible. No es discutible. O sea, tiene que haber una base de regularidad de origen que vaya en concepto. Por eso yo he mencionado la Gran Logia del Ecuador, la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y las grandes logias distritales. ¿Verdad? Porque tienen una base de origen. El alimento de poder, sin tener el compromiso de servir, se vuelve nulo. Aceptarnos en las diferencias se vuelve esencial.
El problema que tenemos es que todos queremos ser el capitán del barco. Y no nos damos cuenta que a veces el barco puede estarse hundiendo. Pero quiero seguir siendo el capitán del barco. Y en esa analogía, a lo mejor llegas a tener el barco hundido, pero tenemos capitanes que primero quieren salvar su vida cuando ya ven todo perdido. Creo que la Gran Logia Equinoccial del Ecuador tiene un ejemplo potente. Cuando la Gran Logia Equinoccial del Ecuador con la Serenísima Gran Logia se une. Pero para eso tuvo que ver dos grandes maestros que cedan la base del tránsito. Porque si tú no llegas a conceptualizar dentro de unir el que también tienes que ceder. Mira, la ultranza no te permite crecer. Ese es el reto. Y para mí un reto bien grande. El mundo necesita hoy día unión. Volvamos al principio. La pobreza se combate con unión, con trabajo. Tiene que volverse operativo, por supuesto. Pero tenemos que unirnos. La inseguridad se combate con unión. La desunión hace que los grandes enemigos vayan creciendo. Hablar de la gestión internacional es muy importante y se ha reflejado en este conversatorio, en este diálogo equinoccial, y en este diálogo se ha puesto en evidencia la gestión que se ha venido desarrollando. Y creo que esto se irá clarificando en la medida que las acciones vayan demostrando y los resultados también vayan presentándose. Y en ese sentido creo que estamos llegando y cerrando esta parte de la gestión externa de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador en esta gran maestría, y vamos a hacer un corte, invitemos a hacer un corte y regresamos. Correcto. Acacia Radio. La voz de la masonería equinoccial. Acacia Radio. Comunicación para la humanidad que construye futuro.